Muy buenos días, mis hermanos. Qué bueno que están aquí hoy. No se preocupen, acabaremos temprano para que puedan irse a ver el juego, porque yo sé que todos están en eso. Y el que no esté porque no sabe, ¿no? ¿Verdad? Nuestra selección, si se le puede llamar así, de béisbol se enfrenta hoy a Países Bajos, Holanda, a las 2 de la tarde. Así que ya ustedes saben, preparados. Pero nada, nuevamente qué bueno que están aquí. Y hoy, ¿verdad? Dentro del marco de nuestra serie, Una vida generosa, queremos hablar nada más y nada menos que sobre el diezmo. Y, ¿verdad? Ya paren por favor de aplaudir. Sé que el tema, un tema que le gusta a todo el mundo que hablen de eso. Es un tema que nadie tiene problema con él. Yo sé, ¿verdad?, que todos ustedes, ¿verdad? Así que lo vamos a hacer como una especie de refresh, para refrescarnos algunos puntos. Pero no, miren, ya hablando en serio, a la mayoría de nosotros, a la mayoría de las personas, a la mayoría de los cristianos, no les gusta mucho ese tema. Porque con ese tema pasa igual que con los impuestos, ¿verdad? ¿A quién le gusta pagar impuestos aquí? No veo a nadie. Y más cuando tú ves como que en qué que lo gastan, pero bueno, lo mismo pasa con el tema del diezmo. Y es entendible, porque muchas veces, que pasa lo mismo con los impuestos, tú estás atravesando un mal momento económico y tú ves esos impuestos o ese diezmo y dices, pero con eso yo puedo hacer tal cosa. ¿A cuánto les ha pasado eso? No levanten su mano, yo la voy a levantar porque a mí sí me ha pasado. Pero yo sé que en su corazón, es verdad, ahí donde ustedes son sinceros, se están contestando la pregunta. Pero vamos a hacerlo. Y mi propósito en esta mañana, mi propósito es decirles por qué debemos hacerlo. Y voy a intentar de hacerlo sin ningún tipo de manipulación, porque lamentablemente este tipo de temas ha sido muy maltratado, muy manipulado, muy usado para manipular a la gente a que dé en los círculos religiosos, específicamente en los círculos evangélicos. Todos lo sabemos, todos hemos visto esos planes de negocio de que Dios es tu socio, que si tú le das 100, Él te devuelve 1000. Lo cual es el mejor negocio que hay, ¿verdad? Una tasa de retorno que ni la de mantequilla yo creo que daba tanto. Pero primero, antes de yo exponer mi caso de por qué debemos hacerlo, yo quiero que veamos, para que estemos todos claros y en la misma página, qué es el diezmo, bíblicamente. Y les voy a pedir, y a contrario de como muchas veces se hace, yo les voy a pedir que usen su Biblia de su celular. No sé si ustedes saben cómo se subraya ahí, pero yo quiero, de verdad, obviamente si ustedes quieren, quiero pedirles que vayan subrayando esos versos, porque entiendo que la enseñanza de hoy es muy importante. Así que, por favor, no se me distraigan con WhatsApp, no se me distraigan con Instagram, pero sí usen su Biblia para que vayan subrayando los versos que vamos a ver, y vamos a ver unos cuantos. El primero de esos está en Génesis 28, 20, 22, y dice: luego Jacob hizo el siguiente voto: si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios. Y yo le daré a Dios una 10ª parte
de todo lo que Él me dé. Fíjense, solamente voy a decir esto sobre ese versículo, que Jacob vivió antes de la ley, o sea, antes de Moisés, antes de la ley del Antiguo Testamento, del Pentateuco. Así que tomen en cuenta eso, porque ahorita lo vamos a volver a tocar. Levítico 27:30 dice: la 10ª parte de todos los productos de la tierra, ya sea grano de los campos o fruto de los árboles, le pertenecen ¿a quién? Al Señor. Y debe ser apartada, es santa para el Señor. Fíjense que habla de 10ª parte, o sea, 10%, 1 sobre 10, como usted lo quiera ver. Otro verso, Deuteronomios 14, versículo 22. Deberás separar el diezmo de tus cosechas, es decir, la 10ª parte de todo lo que coseches cada año. Entonces, lo que estamos viendo en estos versículos es que es muy claro que dice qué porcentaje, ¿verdad?, debe dársele al Señor. Y eso automáticamente elimina que uno lo vea como una especie de propina, como una especie de dar, ¿verdad?, por emoción, sino que es algo que se debe dar con tus cosechas, o sea, con las cosas que tú ganes, con las cosas que tú generes. Así que, le voy a poner esta frasecita, técnicamente diezmar no es dar, sino que es no quedarte con lo que tienes que devolver. ¿Por qué? Porque Dios es quien da todas las cosas. Y yo creo que ahí sí todos podemos estar de acuerdo, ¿verdad? Dios es quien da todo. Desde ese aire que tú, ¿verdad?, estás respirando ahora mismo, desde tus fuerzas, desde tus oportunidades para trabajar, es Dios quien te ha provisto de cada cosa. Así que Él espera que tú le hagas un cashback, ¿verdad? Un cashback para atrás del 10% de lo que Él te ha dado. Así que, básicamente, diezmar es regresar a Dios el 10% de lo que Él nos ha confiado. Digo eso de nuevo. Diezmar es regresarle a Dios el 10% de lo que Él nos ha confiado, porque todo era suyo, ¿verdad?, para empezar. Y te ha confiado a ti una parte. Diezmar es una postura de adoración y confianza en el Señor. Y de eso vamos a hablar un poquito más profundo en lo adelante. Ahora, también a mí me gustaría decir de qué no se trata el diezmo. Porque aquí es también donde vienen los temas de manipulación que hablamos al inicio. El diezmo no se trata, no tiene que ver con ganarse la salvación. Dios te ama a ti independientemente de lo que tú le puedas dar o no le puedas dar. ¿Sabe por qué? Igual de esta frasecita por ahí. Dios no nos necesita. Dios no necesita tu $1,000,000. Dios es el dueño de todo. Tengamos eso siempre bien claro en nuestras mentes. Dios es el dueño de todo. Dios no necesita los $20,000 que tú le puedas dar de diezmo. Y vamos entonces, si Dios no lo necesita, ¿para qué lo pone? Vamos a llegar a eso más adelante. Pero yo quiero que estemos claros con eso. Dios no necesita ni de ti, ni de aquel, ni de mí, ni de nadie. Antes de que nosotros fuéramos, ya Él era. Y cuando nosotros dejemos de ser, Él seguirá siendo. Así que cuando uno dice, bueno, Señor, yo voy a hacer lo que tú me dices, uno está adorando al Señor.
y diciendo, si yo te he confiado mi salvación eterna, que vale más que los 20,000, 30,000, 40,000 pesos que yo pueda dar de diezmo, entonces ¿cómo no te voy a confiar a ti en eso que es más pequeño? El diezmo tampoco, pagan por mis pecados. Yo he oído muchos testimonios de gente que dicen, concha, esta semana fui como me porté más mal que de costumbre, así que déjame ofrendar un poco más. Como que creen que eso puede apaciguar un poco la ira de Dios. Nada que ver, nada que ver. El diezmo no tiene que ver con la salvación de tus pecados, ni tampoco tiene que ver con ganarte el favor de Dios. Ojo, Dios te ama, aún desde antes de tu nacer. Jesucristo vino y murió por cada uno de nosotros y ninguno de nosotros estábamos nacidos. De hecho, me encanta pensar que Jesucristo se ofreció como sacrificio por amor por cada uno de nosotros, sabiendo aún que iba a haber muchas personas que no lo iban a aceptar. Independientemente de eso, Él nos amó. Porque a diferencia de nosotros, el Señor no ama con interés. Ni ama esperando algo para atrás. Así que no tiene que ver con ninguna de esas cosas, ni con ganarme la salvación, ni con pagar por mis pecados, ni con ganarme el favor de Dios. El diezmo no tiene nada que ver con eso. De hecho, Efesios 2, 8 al 9, y con eso, ¿verdad? Quiero rematar lo que estoy diciendo. Dice, Dios los salvó, hablando Pablo a todos nosotros, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. O sea, Dios no te salvó a ti porque te consideró más bonito que el otro, no, para nada. Sino que la salvación es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo porque no es un premio. Es un don, es una gracia, es algo que Dios nos quiso dar independientemente de lo que nosotros hiciéramos o no hiciéramos. Lo único que Él pide es que confesemos que Jesús es Señor y vivamos vidas que lo honren a Él solamente. Así que si en algún momento, y todos hemos pasado por ahí, no se sienta mal, si en algún momento usted pensó que porque estaba haciendo algo en la iglesia se estaba ganando puntos con Dios, no, Dios te ama. Dios espera que tú hagas cosas buenas, pero no para ganarte el amor de Él, sino como fruto de lo que Él está haciendo en tu vida, que son dos cosas muy distintas. Repito, Dios te ama independientemente de que tú te pases los 80 años o 70 años que Él te va a dar sentado en esa silla, sin hacer absolutamente nada. Ahora, Él espera que como fruto de arrepentimiento, tú empieces a hacer cosas que reflejen el cambio que Él está efectuando en tu vida. Así que vamos al tema, ¿verdad?, de hoy. 5 razones por las que yo personalmente diezmo. Y quiero compartirle esas razones para que si no lo están haciendo, lo hagan. Y si lo siguen haciendo, si lo están haciendo, que lo sigan haciendo aún con este marco referencial. El diezmo me enseña a poner a Dios en primer lugar. Y quisiera que leyéramos esta cita bíblica, este versículo bíblico en Deuteronomios 14:23. Dice, lleva ese diezmo al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado, y cómelo allí en su presencia. Lo harás así con el diezmo de tus granos, tu vino nuevo, tu aceite de oliva, los machos de las primeras crías de tus rebaños y manadas. Esta práctica, dice la palabra de Dios, te enseñará a temer siempre al Señor tu Dios.
Miren, Dios ha diseñado el diezmo como una disciplina para nuestras vidas, cuyo objetivo precisamente es enseñarnos a confiar en Él. Fíjense, y por eso dejé el versículo en pantalla, fíjense que el versículo no habla de si la cosecha fue buena, fue mala, si te fue bien en el año, si te fue bien en el mes, si tiene mucha deuda o tiene pocas, sino que habla de cumplir con la disciplina. Cuando nosotros diezmamos, cuando somos generosos, nosotros estamos viviendo nuestras vidas bajo el precepto de que Dios, y solo Él, es nuestro Señor, y de que no nos dejará nunca. Por eso, precisamente podemos diezmar, porque sabemos que Él, y solo Él, es nuestra fuente. Él, y solo Él, es nuestro proveedor. Y por eso el Señor, como les decía, ha diseñado esta práctica, como dice su palabra, para enseñarnos a temer, a tener respeto, a confiar siempre en el Señor. No confiar solamente cuando nos va bien, porque ahí es bastante fácil. Pero precisamente cuando nos está yendo mal. Saber que Dios es quien tiene control de todo, de nuestras vidas. Y que nosotros sabemos que Él es nuestro proveedor, que es precisamente mi segunda razón. El diezmo me recuerda que Dios es mi proveedor. Dios es quien me sustenta. Muchas veces nosotros pecamos de insolentes y nos creemos los mejores, que siempre nos llaman, que siempre nos buscan, que tenemos tal trabajo, que tengo tantos años, que me gané este bono por desempeño, que sé yo qué cosa. Y Satanás, el Señor lo reprende, es bien inteligente y nos hace creer, nos hace pensar que estamos donde estamos por nuestras fuerzas, por nuestro currículum, porque yo hice una maestría, sabrá Dios dónde. No, mi hermano. Todo, absolutamente todo lo que tú tienes, tu trabajo, tu salud, el aire que respiras, es una cortesía de Dios para tu vida. Tu sueldo, tu negocio, es sencillamente no es más que un canal que Dios utiliza para proveerte. Dios es tan fiel, y eso no estaba en la prédica, pero les cuento, Dios es tan fiel que cuando el profeta Elías los estaban persiguiendo y se fue por el monte a esconder para que no lo encontrara, ¿quién se acuerda cómo Dios lo alimentaba? Con cuervos. Y le cuento eso para que entendamos, o sea, que Dios sencillamente elige el canal que Él entiende. Y si un día Él entiende que necesita enviarte comida con palomas, lo va a hacer. Dice la palabra de Dios en 1 Crónicas 29:14, hablando el rey David, pero ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Y esta es la parte que más me gusta. Dice David, un rey, no sé cuántos de ustedes aquí pertenecen a una familia real, pero un rey dice, todo lo que tenemos ha venido de ti. Y te damos solo lo que tú primero nos diste. Yo espero que estén tan callados porque están meditando, ¿verdad? Nosotros solamente le damos a Dios
lo que Él primero nos dio. ¿Cuánto habían pensado así de su ofrenda y de su diezmo antes? Ese tiempo que tú le dedicas al trabajo en la iglesia, a lo que sea que hagas aquí en la iglesia, en los discipulados, no es tu tiempo. Es tiempo de Dios. Así mismo pasa con el dinero. Ese dinero que Dios te permite tener para pagar por tus necesidades, pagar por la escuela de tus hijos, pagar por tu universidad, comprarte cosas bonitas, porque, ojo, Dios no está, ¿verdad?, opuesto a que tú disfrutes de las cosas que Él te ha dado. Lo que uno no debe perder nunca de vista es que Él es que te da esas cosas. Y tú, como muestra de gratitud de lo que Él te ha dado, le devuelves. Por eso decía, diezmar no es dar. Diezmar es devolver lo que se espera que tú devuelvas para atrás. ¿A quién te lo dio? Todo, absolutamente todo es de Él. Cuando yo soy generoso, cuando yo diezmo, yo no estoy perdiendo. Saquémonos ese chip de la cabeza. Yo no estoy perdiendo algo que gané. Yo solamente estoy retornando algo que Él me dio precisamente para que yo pudiera dar. Cuando yo diezmo en lo personal, tanto en momentos de mucha holgura económica como de estrechez, yo trato de recordarme, yo soy administrador, no dueño. Una diferencia muy grande, ¿eh? Tú eres administrador de un grupo de bienes y talentos y tiempo que Dios te ha dado. Tú no eres el dueño. Lo que yo tengo no proviene de mí, ni de mi esfuerzo, ni de mis habilidades. Proviene de Dios. Y estoy haciendo tanto hincapié porque quisiera que esa idea se nos quedara grabada en las mentes. Y eso, mis hermanos, que las cosas que yo tengo no provengan de mí, es la mejor noticia del mundo. ¿Sabe por qué? Porque si provinieran de mí, un día se van a acabar. Un día pueden fallar. Ahora, como mi fuente, mi proveedor es el Señor, entonces yo sé que siempre va a haber, nunca va a fallar, porque el Señor es eterno y además de que es eterno, es fiel. El salmista mismo dice, yo nunca he visto un justo desamparado. Y el salmista escribió eso hace alrededor de 3000 años y todavía hoy es cierto. Así que diezmar me enseña a poner a Dios en primer lugar, y me recuerda que Él es mi proveedor. Y vengo con la tercera razón. Y esta, yo pienso que podemos acabar el mensaje aquí, pero ya dije que eran 5 razones, así que voy a dar 2 más y esta. Jesús me dijo que diezmara. Y ahí es donde viene el mayor problema que hay con este tema del diezmo entre los cristianos. Hay mucha gente que dice, no se debe diezmar porque el diezmo es una doctrina del Antiguo Testamento. Ya ahora en el Nuevo Testamento no hay ningún versículo, no hay ninguna ordenanza que diga que diezme. Yo quiero hoy desafiar ese punto de vista. Y el Señor Jesús fue que habló de eso precisamente. Así que yo quiero que leamos Mateo capítulo 23, el versículo 23. Le doy un poco de contexto para que entiendan, ¿verdad?, la situación. Jesucristo está enseñando y está hablando acerca de cómo los líderes religiosos de su tiempo son muy buenos
mandando a la gente a cumplir cosas, pero ellos no tan buenos cumpliendo o poniendo en práctica esos mandamientos. Así que Jesucristo les dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Dice Jesús, es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Si ustedes leen el versículo 1 de ese capítulo, lo invito, lo pueden leer ahí mientras yo sigo comentando, verán que Jesús le está hablando a las multitudes y sus discípulos. O sea, que Jesús está enseñando. Jesús está diciendo, en el versículo 23 que acabamos de leer, que lo más importante de la ley no es cumplir con un montón de normas de manera fría, sino abrazar el espíritu de la ley, que es tener misericordia, justicia y fe. Pero como punto de partida, Él dice, es cierto que deben diezmar. O sea, partimos desde ese entendimiento, quiere decir Jesús. Es cierto que ustedes deben diezmar, pero también deben tener justicia, deben tener misericordia por aquellas personas que menos tienen. Así que si alguna vez alguien les dice, no, porque en el Nuevo Testamento no se habla, ustedes le pueden presentar ese versículo donde Jesús afirma que deben diezmar. Yo soy de creer de que si Él entendiese de que no se debía hacer, hubiera parado eso, le hubiera dicho a sus discípulos que no. De hecho, hay muchas personas que te citan a Pablo, que dice cada uno dé como propuso en su corazón, pero la prerrogativa del Nuevo Testamento es que tú vas a dar y vas a dar con gozo. Que tú vas a dar e inclusive quizás vas a querer dar más del 10%. La razón número 4, cuando yo diezmo, ¿verdad? El diezmo, la práctica del diezmo destruye mis miedos y aumenta mi fe. Y miren, el Señor nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos. Y eso es bastante bueno. Y Él sabía que muchos de nosotros tendríamos momentos de debilidad con este tema, porque se lo digo, o sea, por experiencia propia, cuando tú te llegan los estados de la tarjeta y te dicen hay que arreglar esto, hay que pagar aquello, y tú no tienes suficiente dinero, la tentación es a decir, bueno, con ese 10% yo puedo resolver esto y lo pago doble el mes que viene. ¿A cuánto le ha pasado? No levanten la mano. Yo estoy hablando de la experiencia, mis hermanos. No me estoy parando aquí como un referente de moral o de diezmo, sino como alguien que ha luchado y que gracias a Dios ha aprendido cosas en su caminar con el Señor. Así que Dios sabía que nosotros íbamos a tener problemas con este tema, porque no es fácil, como acabo de decir, cuando hay una situación económica fuerte, hay alguien interno, hay alguien con problemas en la familia o tú mismo, es difícil. Y por eso el Señor dijo esto, y este es el versículo, ¿verdad?, más usado para hablar sobre diezmo. Malaquías 3, capítulo 10, dice el Señor, traigan todos los diezmos al depósito del templo. ¿Para qué? Para que haya suficiente comida en mi casa. Y si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos,
Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo. Pónganme a prueba. Este pasaje es el único en toda la Biblia donde el Señor pide que lo pongan a prueba. De hecho, ¿cuántos se acuerdan cuando Jesucristo estaba en el monte antes de iniciar su ministerio y tenía 40 días ayunando y Satanás fue y lo tentó? La primera tentación, ¿de qué fue? ¿Quién se acuerda? De los panes, convierte la roca. Y la segunda tentación, ¿quién se acuerda? Lo llevó, ¿verdad?, a un edificio alto y le dijo, mira, tírate de aquí, porque si te tiras, el Señor ha dicho en su palabra, y es verdad que va a mandar sus ángeles para que no te tropiecen, no te pase nada, que se diga qué cosa. ¿Y qué le dice el Señor a Satanás? Está escrito, ¿qué vas a hacer? No tentarás al Señor tu Dios. O como dicen algunas versiones en su traducción, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Porque no se supone que lo creado, nosotros, dude del Creador. No tiene sentido. Pero aquí, con este tema del diezmo, el Señor, conociendo que los tiempos iban a ser difíciles, que muchas veces, o que no todo el tiempo, la cosa iba a ser color de rosa, sino que íbamos a tener situaciones complejas. El Señor dice, si ustedes quieren, pónganme a prueba, hagan lo que yo les digo y ustedes van a ver cómo yo los voy a bendecir. Y ojo, muy importante, si tú lo estás haciendo por la bendición, entonces lo estás haciendo por la motivación incorrecta. Tú debes hacerlo porque Él te lo pide que hagas, para fortalecer tu fe. Lo de las bendiciones es un extra. Él lo que te está diciendo es, si tú me eres fiel, yo voy a ser fiel contigo. Yo tengo más que tú para dar. Confía en mí. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Yo personalmente creo que Dios puede hacer más con mi 90% que yo solo con mi 100%. Amén. Pensé que estaban durmiendo, mi hermano. Gracias, pues. Dios puede hacer más conmigo y mi 90% de mis recursos que yo tanto aprecio. Treasures. ¿Se acuerdan? My precious. Así nos portamos a veces, lamentablemente. Dios puede hacer más con ese precious 90% que yo solo con mi 100%, confiando en mis habilidades, confiando en mi sabiduría. Así que Dios dice, pónganme a prueba en esto. Única vez que lo dice en la Biblia. Así que por eso yo considero que diezmar es tan especial para Dios. Porque si no lo fuera, no hubiera dicho eso. Última razón. Diezmar hace que mis recursos tengan impacto. Perdón. Se me estaba olvidando esta partecita. Miren, voy a pasar rápido por ahí. Esto de lo que quiero hablarles es sobre el círculo del miedo versus el círculo de la fe, o el ciclo, mejor dicho, ciclo de miedo versus el ciclo de la fe. ¿Y cómo empiezan esos dos? Dios nos provee, ¿verdad? ¿Y nosotros qué hacemos?
consumimos. En eso sí somos buenos. Planificamos viajes, cogemos prestado. Ustedes saben, no tengo que seguir más. Compramos carro, compramos casa, nos vamos para hoteles, consumimos. Entonces, ¿qué pasa? Carecemos. Y con esas carencias viene el terror, viene el miedo. Uy, ¿y ahora? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué va a pasar? Tememos. Dios vuelve y provee y nosotros empezamos de nuevo el círculo. Y así vivimos la mayoría de veces en nuestra vida. O sea, Dios nos da, porque Dios siempre es quien nos da, pero nosotros mal usamos los recursos que nos da. Y cuando digo que lo mal usamos, es que no lo usamos como Él quiere que nosotros lo usemos. ¿Cómo Él quiere que nosotros lo usemos? De la siguiente forma: Dios provee, nosotros damos. Y fíjense que lo he puesto en primer lugar, porque también hay un tema de primicias, que no lo quise incluir aquí, pero vamos a hablar de eso si Dios quiere más adelante. Dios entonces multiplica nuestros recursos. Nuestra fe entonces crece. Dios vuelve y provee y nosotros hacemos de nuevo el ciclo. La semana pasada el pastor JJ hablaba sobre cómo Dios espera que nosotros seamos generosos estratégicamente. Cómo Dios espera que nosotros, dentro de las partidas de nuestro presupuesto familiar, personal, lo que sea, demos el paso y saquemos un ítem que sea generosidad, donde nosotros intencionalmente saquemos dinero para dar. Y ya con las 5 razones, la última razón, Dios, cuando diezmo, esa práctica hace que mis recursos tengan un impacto eterno. ¿Por qué yo pienso así? Porque cuando yo diezmo, yo estoy invirtiendo en la eternidad. Todo lo que tú hagas, todos los fondos de inversión donde tú metas tu cuarto, todos los negocios con mantequilla, todo lo que se yoque de todos esos negocios que tú sabes, que uno se mete, todas las sociedades, todo, bueno, déjame meterme aquí, todos los apartamentos, todas esas cosas son finitas, perecederas, se quedan aquí. Por eso el Señor Jesús les dice a sus discípulos: no hagan tesoro aquí en la tierra, porque los tesoros de aquí de la tierra tienen fecha de caducidad. Y el Señor lo dice, pero nosotros igual, ¿verdad? Dice, sí, está bien, Señor, pero un china más. El Señor nos da la alternativa: hagan tesoros en el cielo. Cuando yo diezmo, cuando yo ofrendo, cuando soy generoso con las metas que Dios tiene, yo estoy haciendo una inversión que tiene repercusiones eternas. 2 Corintios 9:11, Pablo hablando dice: efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Nuestra iglesia, y solo lo voy a poner como ejemplo, porque nosotros no queremos gloriarnos en nada, sino solamente en el Señor. Nuestra iglesia tiene programas donde apoya escuelas, donde se hace a cargo la iglesia, esta iglesia. Su dinero que usted tan amablemente ofrenda y diezma aquí se usa para pagar profesores en una escuela en Cotuí, en un campito de Cotuí, donde no había escuela. Y los niños
pueden recibir el pan de la enseñanza, pero no solamente una enseñanza secular, sino también una enseñanza espiritual. Esta iglesia también se enfoca en ayudar un orfanato, y los que están más comprometidos aquí en la iglesia lo saben y saben de qué estoy hablando. Se enfoca en proveer los alimentos de ese orfanato. Y gracias a Dios, en su bondad, en su gracia, nuestra iglesia no solamente tiene recursos, sino que tiene conexiones y ha logrado conexiones con supermercados para que los supermercados aporten a ese orfanato. Y todo eso se logra con el diezmo y las ofrendas de los hermanos. Y te digo que esas cosas tienen impacto más allá de tus 70 u 80 años. Porque hacen que más personas de una u otra forma sepan del Señor, se acerquen al Señor. Hace que personas puedan conocer al Señor y sean salvos. Y aún así, a veces a nosotros se nos olvida lo impactante que es nuestra colaboración con el reino de Dios. Y como decía al principio, Dios no nos necesita. Su obra no se va a detener porque tú aportes o dejes de aportar. Quien se pierde la oportunidad eres tú. Dios nos ha invitado a nosotros a ser colaboradores con Él en la restauración de todas las cosas. Es como cuando Maciel, mi esposa, viene Elizabeth, mamá, yo quiero cocinar, qué sé yo qué. Y hace un reguero inexplicable en la cocina. Pero ella la deja. No porque Maciel necesita la ayuda de Elizabeth para cocinar. Maciel quiere enseñarle cosas a Elizabeth. Maciel quiere formar el carácter de Elizabeth. Eso mismo pasa con Dios y con el diezmo. Dios no nos necesita. Dios nos ama, que son dos cosas muy distintas. Dios quiere formar en ti el carácter de Él. Y si Dios es amor, Dios también es generoso. Y cada uno de nosotros aquí es una prueba de eso. Dios nos permite vivir, nos permite ser. Y quiere que mientras nosotros caminamos con Él, nos parezcamos más a Él. Y por eso ha instituido el diezmo, para que nosotros aprendamos a confiar en Él al mismo tiempo que somos generosos con los demás, como Él lo es con todos nosotros. Así que para cerrar, quiero dejarle esas 5 razones. El diezmo me enseña a poner a Dios primero. Me recuerda que Dios es mi proveedor, no yo. Jesús me dijo que diezmara. Destruye mis miedos y aumenta mi fe y hace que mis recursos tengan un impacto eterno. Yo no diezmo porque tengo que diezmar. Y ese es el punto donde yo quisiera que todos llegáramos. Yo diezmo porque quiero hacerlo. Yo diezmo porque Dios quiere que yo lo haga. ¿Por qué no inclinamos nuestros rostros y cerramos nuestros ojos y oramos? Señor, muchas gracias. Porque como leíamos en tu palabra, todo lo que tenemos, absolutamente todo lo que tenemos, ha venido de ti. Y cuando nosotros te damos a ti, damos a gente en necesidad, nosotros no estamos dando de cosas que nos ganamos, sino de cosas que tú nos has dado precisamente para que demos. Señor, yo sé que es difícil.
Y quiero precisamente, Padre, en este momento presentarte a todo aquel hermano, aquella persona que esté aquí, que esté atravesando por algún tipo de dificultad, ya sea económica, ya sea de salud, ya sea relacional, en cualquier sentido, Señor. Padre, en esos momentos nuestra fe flaquea. Yo te pido primero, Señor, que tu Espíritu fortalezca a cada uno de nosotros, especialmente a los que están, Señor, atravesando cualquier dificultad. Padre, y que recordemos, como dice tu palabra, que tú estás con nosotros cada día de nuestras vidas. Que el hecho de que se sienta como si estuviéramos solos no significa que estamos solos. Así como cuando las nubes tapan el sol, no significa que el sol ha dejado de existir, sino tan solo que no se ve en ese momento. Padre, ayúdanos a creerte siempre, Señor. Ayúdanos a creer, Señor, que tú eres nuestro proveedor y que por eso podemos confiar en ti y hacer lo que tú nos pides. Sabiendo, Señor, que nuestro futuro no es nuestro, sino tuyo. Gracias, Señor, por cada cosa que nos has dado. Ayúdanos a ser buenos administradores, Señor, de eso que tú nos has dado, de nuestro tiempo, de nuestros bienes. Yo oro en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Oramos todos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Dios le bendiga, hermano, y adoremos ahora.